Saben, hay imágenes que se nos quedan grabadas en el alma y para muchos de nosotros en Latinoamérica, esa imagen es la de una vecindad colorida, muy llena de personajes que nos hicieron reír. El Chavo, Kiko, la Chilindrina, una época, ¿verdad? Un refugio de la infancia, pero ¿y si les digo que detrás de esas risas, de ese eso, que tanto repetíamos, se esconde algo que no cuadraba del todo? Esta noche, aquí en Narraciones de lo Insólito, vamos a abrir esa puerta, la de la vecindad, y vamos a asomarnos a las sombras que, según cuentan, danzaban en sus rincones. Misterios, teorías que la verdad te ponen los pelos de punta. Pactos de esos que no se nombran. ¿Están listos para ver el otro lado? Comencemos. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Crecimos con ellos, como si fueran nuestros vecinos de al lado. ¿No creen? El niño que vivía, bueno, decían que en un barril. La niña, que era un torbellino, lloraba, reía, te manipulaba. El gordito que siempre tenía hambre. O la señora con sus tubos en el pelo que parecía sacada de otro mundo. El que nunca pagaba la renta, la viuda altiva. El maestro que venía con sus flores, personajes que, con una simpleza, nos robaron millones de sonrisas, pero, como pasa con todo, el tiempo, ese implacable revelador, empieza a mostrar las grietas, y en el caso del Chavo del Ocho, esas grietas han dejado pasar unos susurros que te hablan de una realidad que no era precisamente un cuento de hadas. Sucede que una de las cosas que más se comenta, que se desliza por ahí en conversaciones de café o en hilos de internet a altas horas de la noche, es la idea de que cada habitante de esa vecindad, fíjense ustedes, representaba uno de los famosos 7 pecados capitales. Piensen un momento, la Chilindrina, ¿recuerdan? Siempre queriendo lo que Kiko o el Chavo tenían, controlando a su papá con un puchero. Algunos dicen que era la envidia, sí, pero también la ira, ese carácter explosivo que tenía. Y don Ramón, ay don Ramón, amado por tantos, ¿verdad? Pero seamos honestos, ¿qué pecado representaba mejor que la pereza? Los 14 meses de renta, la aversión al trabajo, siempre buscando la manera de escabullirse. Una encarnación de la asidia, de no querer hacer nada, de justificar cada día su inacción. Después el señor Barriga, bueno, él era el cobrador, el que buscaba la ganancia. La avaricia, quizá, aunque la verdad era un hombre con un corazón bastante grande, sobre todo con don Ramón. Luego está Ñoño, su hijo. Ese sí, la gula pura, siempre con algo en la boca, siempre pensando en la comida. Doña Florinda, ella era la soberbia andante, esa actitud de superioridad, de mirar a todos por encima del hombro, de llamarles chusma, como si vivir en esa vecindad la pusiera por encima de los demás. Y Kiko, el niño que lo tenía todo, juguetes nuevos, ropa de marinero impecable, y aún así envidiaba al Chavo que solo tenía una torta de jamón. Esa es una envidia distinta, ¿no creen?
la del que tiene de sobra, pero no soporta que el otro, sin nada, pueda encontrar un ápice de felicidad. Pero pasa que la cosa no se queda solo en los pecados, no. Hay quienes le dan una vuelta de tuerca más y la verdad te deja pensando. ¿Y si la vecindad no era una vecindad cualquiera? ¿Y si era un lugar de encierro? Imaginen esto, un hospital psiquiátrico. Si así de fuerte. Si la teoría dice que cada uno de esos personajes en realidad tenía algún tipo de padecimiento, algo en la chompa, como dicen por ahí. Don Ramón, atrapado en un ciclo de deudas imaginarias, de trabajos que nunca consigue, y el chavo, con problemas serios para entender dónde vive, para relacionarse. Y luego el señor Barriga, no era el casero, sino el médico que venía a ver a sus pacientes. Por eso aparecía de vez en cuando, y por eso quizás esas deudas de 14 meses nunca cambiaban. Una visión escalofriante, si lo piensas bien, que le da un aire muy distinto a cada escena. Y ahora, de las teorías de la mente, pasamos a lo que muchos llaman lo paranormal. Porque créanme, los rumores no son solo sobre interpretaciones psicológicas. La gente que ha visto las grabaciones con lupa, los que supuestamente estuvieron cerca, hablan de cosas que no se explican. Sombras que se cruzan en el fondo de los planos. Figuras que se asoman por una ventana o una puerta y desaparecen en un parpadeo. ¿Será que eran miembros del equipo que se cruzaban por error? Puede ser. Pero quienes vieron esos detalles insisten, había algo que no pertenece a ese set. Un fantasma, quizás una entidad que según las lenguas más afiladas no solo estaba ahí, sino que estaba ligada al éxito arrollador del programa. Como si el precio de tanta fama y trascendencia hubiera sido un pacto, uno de esos que se sellan con lo desconocido. Y ahora que ya hablamos de cosas raras, hablemos de objetos, de un pequeño detalle que con el tiempo se volvió siniestro. El collar de Carlos Villagrán, el actor que hacía de Kiko. ¿Lo recuerdan? A veces se le veía un medallón asomando bajo su traje de marinero. Un medallón con unas iniciales grabadas. R-A-R-M-E-R. Al principio, nadie le dio importancia, pero la vida tiene giros extraños. A medida que el elenco original fue partiendo, una coincidencia escalofriante empezó a tomar forma. Ramón Valdés, la R. Angelina Fernández, la A. Roberto Gómez Bolaño, otra R. María Antonieta de las Nieves, la M. Edgar Vivar, la E. Rubén Aguirre, la última R. Con alguna que otra variación, pero fíjense, el orden, la secuencia, demasiada coincidencia. ¿Será que era Kiko, o mejor dicho, Carlos, llevando consigo una lista? El presagio de quién sería el siguiente en irse. Claro, él lo ha desmentido una y otra vez, pero ¿a ustedes no les parece inquietante un detalle tan pequeño con una carga tan pesada? Pues los secretos, la verdad, no se quedaban solo en teorías o apariciones.
También vivían entre ellos los actores, la famosa relación del profesor Girafales y doña Florinda. Tanta flor, tanta cita de café. Parecía el romanticismo de antes, ¿verdad? El caballero y la dama. Pero fíjense bien en algunas escenas. ¿Notaron el anillo en el dedo del maestro? El que lleva en el anular. Hay una teoría fuerte que dice que ese anillo era de casado, que el profesor Girafales tenía otra vida, otra familia, fuera de esa vecindad. Lo que vimos en pantalla, ese cortejo tan inocente, era en realidad la fachada de una relación extramarital. Sucede que doña Florinda, la viuda inmaculada, y el maestro respetable vivían su propia historia oculta, una doble vida que añadía un sabor amargo a cada. ¿No querrá pasar a tomar una tacita de café? Te hace ver todo de una forma distinta. Y sí, créanme, la cosa se puso seria, porque el éxito, sobre todo un éxito tan arrollador en toda Latinoamérica, atrae miradas. Y no siempre son miradas amigables. Cuentan que la fama del Chavo del Ocho llegó a oídos de alguien cuyo nombre, bueno, mejor no lo nombramos demasiado. Alguien muy, muy poderoso en Colombia en aquellos años. A él le gustaba el programa, a su gente le gustaba, a sus hijas parece que les encantaba. Y cuando esta persona quería algo, no pedía, simplemente disponía. Llegó la invitación. Querían a Chespirito y a todo su elenco para dar shows privados. Imaginen, actuar para el hombre que controlaba, bueno, casi todo. Carlos Villagrán ha contado cómo llegaron a su hotel, con maletines, ofreciendo sumas que te dejaban con la boca abierta. Eran millones de dólares por una función, pero el precio era estar ahí, en su terreno, a su merced. Carlos, con un valor que uno no sabe de dónde lo sacó, logró negarse diciendo que estaba enfermo. Pero, según él, el resto del elenco sí fue a actuar en la Casa del Miedo, la comedia, bailando para el terror. Una historia que la verdad le quita un poco de inocencia a todo. ¿No creen? Y ahora hablemos de ese famoso capítulo perdido, el capítulo 142, uno que dicen se ocultó, que no salió al aire, envuelto en un misterio que persiste. La teoría más perturbadora es que a Chespirito se le ocurrió algo que de verdad rompía con el molde. Quiso mostrar nada menos que la muerte del Chavo. Un accidente, un coche, un golpe fuerte fuera de la vecindad y la escena. El niño tirado en el suelo, con sangre, una imagen cruda, durísima, que afortunadamente sus compañeros y productores se negaron a filmar. Dijeron que no, que eso no podía ser. El programa paró por un tiempo y después, como para sacar esa idea de la cabeza, hicieron esa escena. ¿Recuerdan? Kiko llenando al Chavo de salsa de tomate, simulando que estaba muerto. La versión light, digamos, pero la idea original. Esa idea de un final tan violento y trágico para el niño que no tenía nada, te hace preguntar qué pasaba por la mente de su creador. Pero ocurre que no todo era misterio, chismes oscuros. También hubo un precio físico real para quienes nos hicieron reír.
Se habla, por ejemplo, de los problemas de salud de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, el esfuerzo constante de doblarse, de apretarse el cuerpo para parecer una niña pequeña, sumado al esfuerzo de la voz aguda, cuentan que eso le pasó factura con los años. Dolores, problemas de espalda, un desgaste físico. El arte de hacer reír a veces cobra un precio muy, pero que muy alto en el cuerpo. Y por fin, y el final del programa no fue un cierre bonito, lleno de abrazos, nostalgia. Fue una ruptura, un adiós amargo. Y aquí es donde muchos señalan directamente al famoso triángulo amoroso. Florinda Mesa, la que terminó siendo la pareja de Chespirito, pero antes, dicen, fue pareja de Carlos Villagrán, de Kiko. Una relación secreta de años dentro del mismo grupo. Cuando terminaron, bueno, no fue fácil para ella, según cuentan. Y luego se juntó con Roberto Gómez Bolaños, con nada menos que el jefe. Y eso, amigos, lo cambió todo. Pasar de ser una compañera más, ahora ser la pareja del mero mero. La dinámica se puso tensa. Ramón Valdés, don Ramón, que dicen era muy amigo de Carlos y que además le molestaba mucho que Florinda se metiera en cosas de producción sin saber, decidió irse. Poco después, Carlos Villagrán también renunció. Los dos personajes más queridos, aparte del Chavo, se fueron. La versión oficial hablaba de problemas profesionales, de celos por popularidad de Kiko, pero la verdad, mucha gente susurra que fue el lío de faldas, la traición y la incomodidad que generó ese triángulo y el ascenso al poder de la nueva jefa. Un final que rompió el encanto. Y está la sombra. La verdad sigue ahí. Incluso después de que don Roberto partiera, los pleitos, los dimes y diretes, por herencia, por los derechos de esa vecindad que tanto nos dio Florinda Mesa y los hijos de Chespirito, en un tira y afloja legal, un triste epílogo. ¿No creen? Para una historia que en pantalla parecía pura luz y alegría. La vecindad del Chavo quizás no solo un lugar de risa, quizás un escenario donde los pecados andaban sueltos, donde algo más se asomaba desde la sombra, donde los pactos se hicieron, la traición se cocinó y el precio de la fama fue más alto de lo que imaginábamos. La próxima vez que escuchen ese silbido, piensen un momento qué más se esconde en sus ecos. En este programa hemos abierto la puerta a los secretos, a las sombras en la vecindad. Esto ha sido una narración de lo insólito. Si te atreviste a escuchar, si te dejó pensando, te invito a que te quedes con nosotros. Explora otros misterios en nuestro canal. Suscríbete a Narraciones de lo Insólito. Activa la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros episodios. Y si esta historia te atrapó, por favor compártela, porque recuerda, las cosas casi nunca son lo que parecen. Y a veces, sí, las risas más fuertes ocultan los secretos más oscuros. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo programa. Gracias.